Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de Mundo Salud, un programa de conversación sobre tendencias, innovación y calidad de vida en temáticas de salud que son del interés de todos y todas. Este 17 de septiembre y ahora que se inicia la celebración de fiestas patrias más extensa y extra large de las que se tenga memoria hace mucho tiempo, primero los vamos a invitar a hacer un breve resumen noticioso sobre las noticias, las informaciones más relevantes en materia de salud en estos últimos días. Les contamos, por ejemplo, que ayer el Ministerio de Salud anunció que a partir del 1 de diciembre de 2019 las ISAPRES no podrán vender planes con cobertura obstétrica reducida, planes conocidos popularmente como sin útero. La medida, sin embargo, no tiene carácter retroactivo, por lo que el ministro de Salud instó a las mujeres a solicitar el cambio de plan una vez que termine su periodo calendario. Así que atención a informarse prontamente sobre este tipo, sobre los planes y los nuevos cambios que podrán hacer a partir del 1 de diciembre de 2019 todas las mujeres en edad fértil. Y bueno, en el contexto también de Fiestas Patrias y el 18 que se nos viene encima, literalmente, está acá encima de nuestras cabezas, recordamos también a quienes nos escuchan sobre las medidas sanitarias en torno a esta celebración para evitar intoxicaciones, ya sea por exceso de comida o bebida o por en mal estado de alguna de estas, y el consumo preventivo y también consensuado respecto de dónde se consume comida y bebida típica de esta fiesta. El llamado es a evitar de todas maneras el exceso en el consumo de alimentos y bebidas que suelen causar estragos al día siguiente o los días siguientes, tanto por el aumento de peso como en los malestares y problemas en generales a nivel estomacal y del organismo. ¿Cuál es lo máximo recomendable la ingesta diaria para tener un 18 saludable? Bueno, es necesario saberlo porque entre las recomendaciones para comer sin culpa en esta fecha está el consumir carnes bajas en grasas. O sea, no se abstenga de comer el asado, pero sí consumir carnes magras como lomo liso, posta rosada, posta negra, verduras verduras verdes como lechuga, apio, espinacas, acelga, pepino, repollo, zapallo italiano. Si va a comer anticuchos, que se combinen con algún tipo de verdura, pero no agregarles pan. Y si va a comer una empanada, que sea máximo una al día y de tamaño mediano. Si le gusta el postre, el mote con huesillo, uno al día también, pero agregando más jugo y menos mote. Con ese tipo de recomendaciones les aseguramos que podrá disfrutar de unas fiestas patrias mucho más saludables y volver a la semana siguiente sin muchísimos kilos más de sobrepeso. Vamos, con estas recomendaciones nos vamos a ir a la primera pausa musical, como corresponde a esta fecha. Nuestra programación de este programa contará solo con música tradicional chilena. Escucharemos Gracias a la vida de Violeta Parra. Estamos de vuelta en Mundo Salud y les aprovechamos de presentar a la invitada de hoy. Se trata de la coordinadora de colectas móviles del Centro Metropolitano de Sangre, Tatiana Donoso. Les contamos que el Centro Metropolitano de Sangre es una institución que nace el año 2009 para abastecer de componentes sanguíneos, sangre y sus derivados a todos los hospitales públicos de la región metropolitana de manera de salvaguardar la calidad y la entrega oportuna y con equidad. El Centro Metropolitano de Sangre promueve la donación voluntaria y altruista de sangre. Y para hablar sobre este tema, damos la bienvenida a Tatiana Donoso. Muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana en Mundo Muchas Salud. gracias a ti, Lore, por la invitación. Tatiana, ¿por qué es tan relevante la donación voluntaria de sangre, que se hace mucho énfasis y que es una donación altruista? Claro, ¿por qué hacemos el énfasis en el fondo y la diferenciación de la donación de altruista versus la de reposición? Es porque se ha comprobado que los donantes altruistas son donantes que donan sin nada a cambio.
No tienen ningún tipo de presión, son donantes que están tremendamente conscientes de los requisitos de la donación de sangre, son donantes que saben en el fondo qué pueden hacer y qué no pueden hacer, y no tienen nada que perder finalmente. Entonces son donantes que están 100% comprometidos, que entienden en el fondo el trabajo que realizamos nosotros y también lo difícil que es obtener también los componentes sanguíneos desde el altruismo, básicamente. Perfecto. Hablaste del donante de reposición. ¿Nos puedes un poco diferenciar? ¿Sería el donante de reposición cuando, típico, existen estas campañas de redes sociales? Claro. En los tiempos antiguos era a través antiguamente en la televisión. salía, Claro, era datos de utilidad pública, se solicitan donantes, para tal y tal persona. Años, claro, uno podía ver en el fondo la televisión y cada cierto y ahora tiempo en redes llamado. sociales generalmente. Ahora en la televisión pasó a las redes sociales. Y claro, existen dos tipos de donantes de sangre. Uno son los de reposición, que son aquellos donantes que donan cuando un familiar o un amigo lo necesita. Ya es una donación dirigida. Por ejemplo, yo tengo a mi hermano y mi hermano necesita donantes de sangre y yo le pido a mis familiares, a mis amigos, a mi entorno que donen para él. ¿Ya? Y el otro donante es el donante el altruista, que es un donante en el fondo que dona de manera periódica para nadie. Es un donante que él contribuye con su donación. ¿Ya? ¿Qué pasa? Cuando un paciente tiene que someterse a una cirugía, tiene que someterse a un tratamiento, lo que le dicen al familiar es, a su familia ya la operamos, recibe su tratamiento, ahora tiene que devolver la sangre o los componentes que se utilizaron. Como tú bien mencionabas, uno extrae sangre, pero de la sangre uno obtiene distintos componentes sanguíneos. ¿Ya? ¿Qué sucede? El paciente ya recibió la sangre, recibió su tratamiento gracias a que existen donantes altruistas que están tremendamente comprometidos y que donan cada 3 o 4 meses. Entonces, el donante altruista, en términos un poquito más simples, permite que los pacientes en los hospitales puedan recibir sus tratamientos o su cirugía. Porque muchas veces dice la gente cuando llega a donar por un paciente, dice, pero mi sangre va a mi familiar. Cuando uno se acerca a una persona y le invita a donar sangre, tú le dices, ¿le gustaría ayudarlo? Y dice, no, porque yo estoy guardándome para un familiar, cuando un familiar lo necesite. ¿Y qué sucede? Eso no es tan así, porque cuando el familiar necesita la sangre, ya está. En el fondo lo que nosotros decimos, la sangre tiene que estar esperando al paciente cuando llega. No puede ser al revés. El paciente necesita y nosotros lo transfundimos. Perfecto. ¿El Centro Metropolitano de Sangre abastece de componentes sanguíneos a la red de hospitales públicos de la región metropolitana? ¿Quedan excluidas las clínicas privadas en este sentido, como que tienen su propio banco de sangre de alguna forma? Sí, no, digámoslo de alguna manera. Nosotros como institución abastecemos los hospitales públicos, como decía, en este momento son 24 los hospitales que nosotros abastecemos, y dentro de esos hospitales que nosotros abastecemos está una clínica. No la vamos a nombrar, vamos a dejarla como una clínica. ¿Por qué? Porque el ministerio determinó que después del año 2012 aproximadamente, si no me falla la memoria, todos los centros de salud que se crearan, las clínicas, no podían tener en el fondo banco de sangre, unidad de medicina transfusional. Entonces, ¿qué tenían que ser? Tenían que ser abastecidos por los centros de sangre, que es lo que pasa en el caso de Santiago con la Clínica Universidad de los Andes. Perfecto. ¿Ya? Aparte de esas, todas las otras entidades son públicas. Y lo mismo sucede en el resto de Chile con los otros 3 centros de sangre que existen. Abastecen a los hospitales públicos y a las entidades privadas que en el fondo se crearon posterior a la fecha. En cuanto a donantes voluntarios, ¿cuál es la situación en Chile respecto a otros países, tanto de la región latinoamericana como países más desarrollados, donde la cultura de la donación voluntaria está mucho más arraigada? Pero acá es un poquito más difícil, cada cierto tiempo hay campaña, y si no hay campaña a todos se nos olvida que la donación voluntaria, excepto como tú mencionabas, que hay un amigo o un familiar que esté con una situación acuciante, que uno vaya y se movilice. Sí, mira, la verdad, en estos momentos en la región metropolitana, al año 2018 aproximadamente, la donación altruista va en torno al 32%. ¿Ya? El resto de las donaciones que llegan a la red de nosotros son todas de reposición. Y la misión que tenemos nosotros como centro es que de aquí al mediano plazo el 100% de las donaciones de sangre
sean altruistas. Pero para llegar a ese 32%, igual han pasado muchos años No ha sido un trabajo fácil porque hay mucha desinformación, hay mucho mito en torno a la donación de sangre. Entonces, como tú decías, nosotros salimos a la calle, hacemos las campañas, invitamos a la gente a donar. La gente te dice, chuta, es que yo me encantaría, pero tengo tatuaje. O soy hipertenso. Ya. ¿Y nos podría aclarar cuáles son los mitos más frecuentes en torno a la donación de sangre, de manera de saber exactamente quiénes realmente no pueden y quiénes sí pueden donar sangre? Mira, los mitos, los más frecuentes son tatuajes y los piercing. ¿Ya? O sea, el hecho de que tenga tatuaje y tenga piercing no permitiría... No es una invalidante. Ya, pero la gente piensa que sí, claro, podría ser. Hace muchos años, obviamente, decían que la persona que se hacía un tatuaje nunca más en la vida podía donar sangre. Pero esa restricción ahora ya no existe. Ya no existe, ¿por qué? Porque en el fondo la tecnología, como avanza tan rápido, ha permitido pesquisar enfermedades. Entonces, ¿qué pasó? Que ahora las personas que tienen tatuaje o que se hacen un piercing, si pasaron más de 8 meses, pueden donar sangre sin ningún problema. ¿Ya? Por ejemplo, los hipertensos. Muchos de nuestros donantes también son hipertensos, entonces ellos lo que tienen, el hipertenso que quiera donar sangre, en el fondo tiene que tener la presión dentro de los rangos normales para la donación y no hay ningún problema. Otro mito, por ejemplo, las personas que tienen diabetes. La persona que tiene diabetes, pero que en el fondo controla su diabetes a través de un medicamento, a través de la dieta, a través del ejercicio, puede donar sangre sin ningún problema. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, muchas veces nos ha pasado a las mujeres que han sido mamá, tú las invitas a donar y te dicen, pucha, yo quiero donar, pero todavía estoy amamantando. Entonces, ahí uno le pregunta y le dice, pero ¿hace cuánto tiempo, cuántos meses tiene tu guaguita? No, tiene 10 meses, tiene 1 año y medio, ningún problema. Las mujeres que en el fondo están amamantando su guaguita y que su guagua tiene más de 6 meses, puede donar sangre también sin ningún problema. Hay un caso típico que uno escucha desde que era chica, es que las personas que tuvieron hepatitis no pueden donar sangre. Exacto. Pero depende de la edad. Depende de la edad, exacto. ¿Puedes aclarar eso? La persona que ha tenido hepatitis, pero que tuvo hepatitis antes de los 12 años o antes del inicio de la actividad sexual, puede donar sangre sin ningún problema. ¿Ya? Ahora, si le dio hepatitis siendo adulto, podría donar sangre si en el fondo tiene un certificado médico o bien un examen que en el fondo descarte las hepatitis B y C. Perfecto. ¿Quiénes no pueden donar sangre bajo ninguna circunstancia? Bajo ninguna circunstancia... A ver. No existe bajo ninguna circunstancia. No, porque pero la edad, por depende. ejemplo. Mira, pero la edad puede ser una persona, hay un límite de edad. Ser, sí, hay un porque hay si un va mínimo y alguien, un va máximo. una persona mayor, no sé, de 80 años y quiere donar. Claro, mira. ¿Es permitido o no? No se puede si tiene 80 años, pero la normativa establece que las personas que tengan entre 18 años y 60 pueden donar. Donde se hace una pequeña excepción en las personas que tienen entre 61 y 65 años. ¿Ya? Ellas podrían donar sangre si en el fondo están en buenas condiciones de salud, si han realizado una donación de sangre en el último año. Y también depende mucho de la evaluación que hace el tecnólogo médico. ¿Ya? Muchas veces pasa que llega gente y dice, yo tengo 62 pero quiero donar. Entonces el tecnólogo se acerca, tiene una conversación donde chequea un poquito el tema de la salud y si él determina que la salud de la persona es compatible con la donación, nosotros los inscribimos y pasa al proceso de entrevista y de ahí a todo el proceso de donación de sangre. ¿Ya? Ahora también, las personas, los chiquillos que tienen 17 años, también podrían donar sangre, siempre y cuando el padre, el apoderado, o en este caso un tutor legal, lo autorice. ¿Ya? Si en el fondo ellos quieren donar sangre, tienen que acercarse a nuestra casa del donante y solicitar la autorización. Puede ser a la casa del donante o a las colectas móviles que nosotros estamos. Pueden solicitar en el fondo la autorización, ahí lo firma el apoderado y puede donar sangre sin ningún problema. Perfecto. De todas maneras, incluso por experiencia propia, uno puede llegar y cumplir con, digamos, que estos requisitos formales, pero en el momento, digamos, de la evaluación,
también hay restricciones, por ejemplo, presentar algún tipo de pequeños niveles de anemia o Claro. dentro de la entrevista también hay Sí, preguntas sobre conductas sexuales también y sí, que en el fondo también limitan, un poco la donación. claro, la donación y hacen que esta selección sea igual, una extrema selección en el fondo. Claro, mira, el proceso de donación de sangre tiene 4 etapas, así lo definimos nosotros. ¿Ya? La primera etapa es la lectura de los requisitos y la inscripción. La segunda etapa consiste en la entrevista que tú decías, en una entrevista que la realiza el profesional, que es el tecnólogo médico, y evalúa en el fondo la salud del donante, hace algunas indagaciones, como bien tú decías, de las conductas sexuales y si dentro es el tecnólogo determina que la persona puede donar sangre, pasa a la tercera etapa, que es donde se toma la presión y se pincha el dedito para descartar en el fondo anemia, para ver en el fondo si tiene la hemoglobina bajita o no. Ujú. Si tiene la hemoglobina dentro de los rangos aceptados y tiene la presión que también es aceptada, pasa a la cuarta y última etapa, que es la extracción de sangre en sí. Ya. Un caso fortuito de experiencia propia. Una vez fui a un centro de sangre X, que no era usted, y dentro de la entrevista, bueno, y le mencioné que una vez me habían sacado sangre hace 20 años y me había desmayado. Y Y te no, dijeron que me no. dijeron que no. Y yo le dije, pero fue hace 20 años, no sé qué, me puse nerviosa. No, no, es que no, 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 no. Claro. Mira, Entonces, lo que información pasa que no debía haber dado. no, pero está bien porque en el fondo todo lo que la indagación que se realiza en la entrevista también es para proteger no solo la salud del paciente, sino que también la salud del donante. Ujú. ¿Por qué? En el caso tuyo, por ejemplo, que manifestaste que te fuiste a donar sangre, te hiciste un examen y te desmayaste. Hay una probabilidad de que a lo mejor te traicionan los nervios, Ujú. o bien en el fondo te da miedo el pinchazo, Ujú. o te da miedo las agujas. Ujú. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos ese tipo de situaciones? Por lo general, el tecnólogo opta por dejar la donación, o sea, el proceso de donación hasta ahí y esperar una siguiente instancia. ¿Por qué? Porque si se permite la donación y tiene una reacción adversa, como lo denominamos nosotros, lo va a pasar mal el donante finalmente. ¿Por qué? Porque se va a marear, se va a desmayar o puede que termine con náuseas o vómitos. Entonces nosotros también lo que buscamos es que todo el proceso de donación de sangre, toda la experiencia, sea una experiencia positiva, cosa que en el fondo el donante lo empieza a repetir de manera reiterativa durante el tiempo. Perfecto, estamos conversando con Tatiana Donoso, quien es coordinadora de colectas móviles del Centro Metropolitano de Sangre. Vamos a ir a una segunda pausa musical de esta tarde, siguiendo con nuestra música chilena. Escuchamos a los Jaivos con el clásico Mira Niñita. Estamos de vuelta en Mundo Salud en compañía de Tatiana Donoso, coordinadora de colectas móviles del Centro Metropolitano de Sangre. Tatiana, estábamos conversando sobre el tema de reposición de sangre y que muchas veces familiares de alguna persona que está internada en un centro asistencial, por ejemplo, privado, se le pide, bueno, traer donantes de reposición porque si no, comillas, se les cobra la sangre, cosa que habría que aclarar porque legalmente no es se puede. posible ni comprar ni vender sangre en este país. Exacto. Entonces, ¿qué se cobra ahí? En el fondo, a ver, bien como tú bien mencionabas, no se cobra la sangre en sí, sino que el cobro asociado es a los materiales, a los insumos utilizados, a las horas de trabajo de los profesionales que en el fondo hacen el trabajo, al almacenamiento, al proceso productivo, a todos los estudios que se le hacen en el fondo a la sangre. Ujú. Ya, ese es, comillas, digámoslo de alguna manera, el costo que se le cobra al familiar o al paciente en este caso, porque tú no puedes en el fondo estar cobrando por sangre, eso es imposible, no se puede hacer. Pero ese en el fondo, como para que se entienda, no es la sangre en sí, sino que es todo lo que conlleva producir o obtener esa bolsita de sangre, esa unidad de componente sanguíneo que se transfundió. Cuando uno dona sangre, esa sangre, ¿en qué se traduce? Para, por ejemplo, cuántos productos pueden generarse a partir de esa donación y a cuántas personas puede llegar a servir. Mira, la extracción de sangre en sí, nosotros extraemos 450 ml. Ya es una medida estándar que se utiliza en todo el mundo.
Y los 450 ml a nosotros nos permite obtener 3 componentes sanguíneos, ¿ya? Que son los glóbulos rojos, el plasma y las plaquetas. ¿Ya? Entonces, con esos 3 componentes, por eso nosotros decimos que una donación de sangre salva la vida de 3 adultos. ¿Por qué? Porque pueden ser 3 adultos distintos que van a necesitar uno de estos componentes sanguíneos. O bien puede ser la vida de 9 recién nacidos, porque el hecho de que sean más pequeñitos, el volumen de componentes que se utiliza en ellos es menor. Por eso se habla de que se dona una donación salva la vida de 3 adultos o la vida de 9 recién nacidos. Perfecto. ¿Y estos productos sirven para distintos tipos de problemas de salud, en el fondo? Claro, ¿no? en el fondo, bueno, cada componente sanguíneo tiene su función específica, pero por ejemplo, lo que te decía, se obtienen 3 componentes sanguíneos. Y cada componente que nosotros obtenemos tiene una fecha de vencimiento, tiene una fecha de caducidad, como le decimos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Las plaquetas son las que menos tiempo duran. Una vez que nosotros las extraemos, duran 5 días. 5 días, 5 o sea, días. es como Y son utilización inmediata. Exacto, y de hecho, en periodos tan largos, por ejemplo, de fines de semana, son las que más se utilizan. Ya. ¿Para Son qué las más sirven, demandadas. ¿para qué sirven las plaquetas? Las plaquetas son las encargadas en el fondo de formar las costritas, digámoslo de alguna manera, de la coagulación Ya, de la sangre. perfecto. Eso hace la plaqueta. Después viene el glóbulo rojo, que una vez extraído dura 42 días. ¿Ya? Y después viene el plasma, que dura 2 años. El plasma, ya. Dura un poquito perfecto. más, bastante más en el fondo. Pero claro, ¿por qué nosotros hacemos hincapié en que la gente done sangre? Porque las plaquetas son altamente demandadas. Y son altamente demandadas. Duran tan poquito que en el fondo se procesan y van utilizándose siempre. ¿Ya? Y en fechas de fines de semana largo, donde aumentan los accidentes, la gente dona menos sangre, en el fondo la plaqueta puede agotarse. El plasma, por ejemplo, para qué sé que es el que tiene más duración, ¿para qué tipo de problemas de salud se utiliza o se suele utilizar? El plasma, tengo entendido que es para los problemas de coagulación, no estoy segura. Perfecto. Y teníamos los glóbulos rojos. Mira, para que hagamos un paralelo, como te decía, los 3 componentes cada uno tiene sus duraciones y su uso. Y por ejemplo, las plaquetas, como te decía, que son altamente demandadas, en un paciente, por ejemplo, con leucemia, puede llegar a utilizar hasta 200 transfusiones de plaquetas. Ya, por ejemplo, un parto complicado, una mamá que va a tener a su guagüita y se le complica el parto, que tiene una hemorragia, puede necesitar hasta 6 transfusiones de glóbulos rojos. Ya, puede ser, por ejemplo, los trasplantes de órganos, que la gente está tremendamente concientizada con el tema de la donación de órganos, pero se olvida muchas veces que la donación de órganos va también asociada a la donación de sangre. Entonces, por ejemplo, un trasplante de hígado pueden ser 20 donaciones de sangre, al menos. Perfecto. Entonces, claro, la donación de sangre también es una donación de órgano. Y de hecho es un órgano que tú donas en vida y que donas cada 3 o 4 meses, dependiendo si eres hombre o mujer. Perfecto. La donación, generalmente uno asocia, bueno, ustedes están a cargo de la región metropolitana, pero ¿qué pasa en regiones? ¿Tiene información cómo opera el tema de la donación altruista de la misma forma? Mira, en Chile existen 4 centros de sangre. Estamos nosotros, que somos el centro metropolitano. Existe también el centro de sangre de Valparaíso, que está en Valparaíso y que es el encargado en el fondo de abastecer a los hospitales públicos desde la primera región hasta la quinta. Después viene el centro de sangre de Concepción, que abastece desde la sexta hasta la novena. Y después está el centro de sangre austral, que toma desde la 10ª al sur. Entonces, en Chile, en el momento existen 4 centros de sangre que cumplen la misma función que cumplimos nosotros finalmente, que es abastecer con componentes sanguíneos de calidad y seguridad a los hospitales públicos. ¿Y la situación de ellos, de estos centros de sangre, es similar en términos digamos, del porcentaje que no se alcanza la ideal en los otros centros, o es peor aún considerando menos población, quizás más lejanía, menos información todavía? A ver, a nivel nacional en sí la donación altruista es bajita. Claro, un 32%. Claro, es bajita, pero lo bueno es que cada vez hay más gente que está tomando conciencia sobre la importancia y ha pasado, por ejemplo, gente que vive en Santiago,
que por trabajo, por estudio, se traslada de ciudad, por ejemplo, se va a vivir a, no sé, Puerto Montt, y dicen, yo donaba sangre en Santiago, voy a ver si hay algo acá en el sur, y se dan cuenta de que hay un centro, de que hay lugares donde pueden ir a donar sangre, y de repente se van pasando el dato, ¿y dónde van? No, es que fui a donar sangre, ¿y por qué fuiste a donar sangre? Entonces ahí empiezan a conversar y se empieza a correr la voz y se empieza a producir también esto de crear conciencia desde la experiencia de uno. Perfecto. Tú mencionaste que en los fines de semana largos como este que se avecina, que está encima de la cabeza, ya me susurra el 18, son especialmente estresados respecto al tema de donaciones de sangre. O sea, todos sabemos, bueno, que el 18 celebraciones o digamos fin de año implica, hay mucho descanso, hay mucha salida de automóvil fuera de la capital, viaje, por lo tanto pueden generalmente aumentar los accidentes automovilísticos o en general todo tipo de accidentes porque hay mayor exposición de todo el mundo. ¿Qué pasa ahí cuando en el fondo tienes como se produce una pausa en la donación que ya es lenta y se intensifica la cantidad de personas que puedan llegar a un centro hospitalario a requerir, no sé, transfusión o distintas como productos sanguíneos? Claro, mira, como tú bien decías, muchos esperan los fines de semana largos. Los fines de semana largos son sumamente cotizados, pero para nosotros es un factor de preocupación porque muchos salen de la capital, muchos salen a disfrutar, aumentan los accidentes de tránsito, disminuyen las donaciones de sangre. ¿Por qué? Porque la gente está en el fondo preocupada de otras cosas. ¿Y qué sucede? Baja el stock de sangre. Entonces ahí en el fondo nosotros, ¿cómo nos preparamos como centro? Empezamos 2 semanas antes a poner full colectas móviles. Nos ubicamos en las plazas, en las universidades, en las empresas y nos empezamos a preparar. Y así como nos preparamos nosotros como institución, también se preparan los sitios fijos de atención. ¿Ya? En Santiago estamos nosotros, que es el Centro Metropolitano de Sangre, y existen otros 8 sitios fijos donde la gente se pueda acercar a donar sangre. ¿Ya? Entonces, nosotros aportamos con nuestras colectas y la atención de nuestros sitios fijos. Y los otros sitios fijos también aportan con sus donantes. Ellos tienen en el fondo sus donantes fidelizados, que los llaman por teléfono y que los invitan a donar sangre. Y así nosotros nos empezamos a preparar. Cosa de que podamos enfrentar este fin de semana largo y no vernos quizá ante la situación de decir, chuta, no tenemos componente sanguíneo, vamos a tener que, no sé, cerrar pabellones. ¿Ya? Entonces, claro, nosotros nos ponemos el parche antes de la ida y ¿qué hacemos? Empezamos 2 semanas antes a prepararnos, empezamos a hacer campaña, a invitar a nuestros donantes y en el fondo durante las fiestas patrias también vamos a atender nosotros en nuestro sitio fijo y los otros hospitales también van a tener horarios de atención especiales. Perfecto, durante el fin de semana. Exacto, si es que alguien necesita donar sangre o alguien quiere contribuir, puede acercarse tanto a la Casa del Donante de Sangre como a los otros 8 sitios fijos de atención de donantes. ¿Nos podría mencionar dónde se encuentra ubicada la Casa del Donante o Centro Metropolitano de Sangre? La Casa del Donante está ubicada en la Comuna Providencia, en Avenida Vitacura 0115. Está frente al Mall Costanera Center. O sea, imposible perderse. Claro, súper buen acceso, puedes llegar en metro, micro. Después de ir a donar sangre, puede ir a dar una vuelta al mall, claro. Tomarse un cafecito, comerse algo dulce. Y después volver a su rutina normal. No es malo. No hay ningún problema, estamos súper bien ubicados. Y si no, si a lo mejor, no sé, hay personas que quieren donar sangre, pero viven, no sé, en Puente Alto, pueden ir al Sotero del Río. El Hospital Sotero del Río también tiene su sitio fijo de atención. Hay otro en la Florida, en el Hospital El Carmen de Maipú también tiene uno, el Hospital San José, el Padre Hurtado, el Barros Luco. Todos esos son sitios fijos a los cuales en el fondo la gente se puede acercar a donar sangre sin ningún problema. Perfecto. Cuando tú hablas de colectas móviles, ¿estas cómo operan? Generalmente ya tienen como sus lugares como regalones de alguna forma donde he sabido que las universidades son como puntos de colectas móviles bastante frecuentes, ¿no? Claro. Bueno, las colectas móviles en el fondo nosotros lo definimos así. Nosotros salimos a la calle literalmente.
Ya, como bien decías, tenemos en el fondo nuestras colectas regalonas, que son ya sea en las universidades, en las plazas nos ubicamos o en algunas empresas. También vamos a algunos centros comerciales. Y esto consiste en el fondo en acercar la donación de sangre a la comunidad. ¿Por qué? Porque hay personas, por ejemplo, que tienen las ganas, pero No tienen tiempo. no tienen Es tiempo un clásico. o les queda muy atrás mano. Entonces, ¿qué pasa? En invierno y en verano, por ejemplo, nos instalamos en los malls. Nos instalamos toda una semana y claro, la gente va a hacer un trámite y dice, oh, ¿y desde cuándo están? ¿Hasta cuándo están? ¿Cuáles son los horarios? Entonces la gente se planifica y se acerca a donar sangre. Entonces también lo mismo pasa en las universidades, por ejemplo. Los chiquillos en el fondo ya tienen una rutina y están así súper conscientes de que vamos 2 veces al año y más o menos manejan las fechas en las que vamos. Entonces llegan a donar y dicen, oye, ya vengo a donar sangre. Ya leí los requisitos, sí, ya los leí, sí doné con ustedes el semestre pasado y ya estoy en el tiempo, ya pasaron los 3 meses para donar sangre. Lo mismo, por ejemplo, pasa en las empresas. Tenemos empresas que nosotros nos invitan a acercarnos y llevar en el fondo la donación y también lo sucede, por ejemplo, con algunas instituciones públicas que también nos abren las puertas y nos invitan para acercar la donación, porque muchas veces pasa y muchos nos dicen, tengo las ganas, pero no tengo el tiempo, porque me queda lejos, porque salgo tarde del trabajo, porque en el fondo el fin de semana no me alcanza el tiempo para hacer otras cosas. Entonces nosotros lo que hacemos es acercar la donación a la persona. Existe como la idea de que el donante joven es el mejor. El donante joven, no sé, universitario, es como el mejor perfil. ¿Es tan así o no? Lo que pasa es que los más jóvenes, digámoslo el universitario, hoy en día lo hemos visto nosotros al menos, que es un donante consciente, es un donante solidario y que también de cierto modo está dispuesto a probar cosas nuevas, digámoslo de alguna manera. Es un donante que te escucha, que se da el tiempo de escucharte, de ver qué le estás ofreciendo, qué le estás pidiendo. Y son donantes que empiezan en la universidad, salen de la universidad y siguen donando una vez que han salido, porque o van a nuestra casa del donante o porque coincide que nosotros vamos a su lugar de trabajo. Entonces es un donante que ya tiene la conciencia, que en el fondo va repitiendo el proceso independiente si está ya en la universidad o no. Perfecto, perfecto. Vamos a ir ya cerrando nuestra entrevista de hoy. Finalmente, preguntarte, Tariana, ¿cuál es a juicio del Centro Metropolitano de Sangre? ¿Cuánto tiempo debería pasar para aumentar o qué debería hacerse en términos de campañas para seguir aumentando este porcentaje que aún es bajo en donación altruista? Claro, mira, la verdad... ¿Son suficientes las campañas? ¿Habría que aumentar las campañas? ¿Tendrían que ser más expuestas? A lo mejor aumentar quizás más la visibilidad, poder llegar a lo mejor a muchos más lugares. Hay gente que de repente dice, oye, ya, ¿cuándo van a venir, no sé, a Quilicura? ¿Cuándo van a venir a tal comuna? Entonces, a lo mejor uno de los puntos podría ser tener un poquito la capacidad de poder llegar a muchas más partes. Y también información. Como te decía al principio, hay mucha desinformación respecto a la donación de sangre. Entonces, nosotros también, parte de nuestra misión también es informar y educar. Entonces, en la medida que la gente te escuche y que le pierda un poquito el miedo, porque a veces nos ha pasado, por ejemplo, que está, no sé, la mamá anda con los hijos, ya niños de 18, 20 años, dicen, ya, yo quiero donar sangre. Y empiezan, pero pucha, no te vayas a desmayar, no te vayas a sentir mal. Entonces, sí, hay como miedo, claro, miedo y evitar que, claro. Entonces, o te dicen, chuta, pero todo acá es esterilizado o se reutiliza. Entonces, nosotros ahí le bajamos un poquito la ansiedad y le decimos, mira, si tú en el fondo no estás seguro, te invitamos a que entres y mires, conoce el proceso. Ve en qué consiste. Entonces, claro, ellos cuando tú les dices eso, dicen, oye, qué bueno, en el fondo no es nada escondido, es sumamente abierto, y ellos mismos se dan cuenta de que, fíjate, está todo perfecto, está todo ordenado, sí, efectivamente, todo el material que se utiliza es de un solo uso, se utiliza la bolsita y lo que no se desecha, y de hecho, nuestro donante... una vez que toman asiento en la camilla, las técnicos le muestran la bolsa, que es una bolsa que viene sellada, y la abren ante sus ojos. Entonces ellos se quedan tranquilos porque muchas veces la gente cree
que si dona sangre se puede contagiar de alguna enfermedad. Sí, claro. Y eso es imposible porque ellos mismos ahí se dan cuenta de que todo el material es un material estéril que se utiliza y se desecha. Perfecto. Entonces, existe mucha desinformación y mucho temor, mucho mito, lo que hablamos al principio, hay mucho mito dando vuelta. Entonces yo también hago la invitación a las personas a que si nos ven en alguna plaza, si nos ven en algún centro comercial, que se acerquen, que nos hagan todas las consultas que tengan, o no sé, nos pueden llamar por teléfono a nuestra casa del donante. Nosotros en el fondo estamos dispuestos a aclararle todas las dudas que puedan tener. Y muchas veces pasa de que ellos se acercan, conversan contigo, aclaran sus dudas y donan sangre. Entonces, si tienen alguna duda, alguna consulta, acérquense, llámenos, vayan a vernos sin ningún tipo de compromiso. Bueno, tal como escuchó el llamado entonces a donar, a convertirse en donante altruista, tal como se realiza, en el fondo es el llamado también de la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial, y que se está bastante potenciado en países desarrollados y que nosotros como país tenemos que avanzar aún mucho más en ese camino. Exactamente, tenemos que acercarnos y ya vamos pasito a pasito, vamos cada vez acercándonos y ya vamos en un 32% de donación altruista, así que esperamos que en un mediano plazo ya podamos ser uno de esos países europeos que tienen 100% de donación altruista de sangre. Te agradecemos, Tatiana, por habernos acompañado durante el programa contándonos en qué consiste la donación altruista de sangre, y nosotros nos vamos a ir despidiendo. Agradecemos a Braulio que nos acompañó en controles durante el programa. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes en una nueva edición de Mundo Salud y nos vamos a despedir escuchando una cueca, ya que estamos al portal 18. Escucharemos una canción interpretada por María Esther Zamora y Pepe Fuentes, son unos grandes de la cueca, y nos vamos con Adiós Santiago querido. Chao, chao.